Realmente para mi gusto, para quienes trabajamos en la unidad de salud integrativa, es dramático lo que está sucediendo cuando prendes el internet, porque ya no decir la tele, bueno, yo en la tele no la veo, pero cuando vas al internet y ves lo que se dice, lo que se pone en los videos, y ves las declaraciones, sobre todo de las autoridades y de los científicos, de los médicos, y ves las amenazas de que las personas van a tener que usar cubrebocas durante 3 años, de que la nueva normalidad se va a extender por meses y años, que el virus del coronavirus, del COV-SARS, SARS-CoV-2 se va a quedar, que vino para quedarse. Realmente da risa, pero no sabes si reír o llorar. Y no es broma, porque lo que estamos viendo frente a nuestras narices, literalmente, frente a nuestras narices, es una locura convertida en dictadura, en una verdad incuestionada. Como por ejemplo el otro día un colega puso una noticia de que en el Politécnico es obligatorio y penado que todo el mundo tiene que usar cubrebocas, así ya como en Argentina, como en China, así una completa, y por suerte el gobierno actual no se ha puesto en esta cuestión represiva, pero estoy seguro que adentro del gobierno y afuera muchísimas personas lo que quisieran es medidas militares coercitivas. ¿Por qué? Y luego, bueno, lo que viene es la vacunación obligatoria y antivirales, no nos extrañe que también, y el uso constante de antibacteriales, y etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente es escalofriante ver hacia dónde la humanidad se está dirigiendo cuando inclusive si miramos la propia ciencia establecida, moderna, y los médicos y los que dirigen y los que se escandalizan como una investigadora, varias investigadoras de la UNAM, investigadores que se escandalizan de que no imponen medidas más draconianas y más intensas porque son unos ignorantes que no obligan a todos esos ignorantes a que se comporten como el sanitarismo lo ordena y manda, ignorando, por ejemplo, que el sistema inmunológico es un sistema ecológico, es un sistema en donde las respuestas y lo que ocurre con él es un proceso, digamos, mediador, una resultante de un proceso de relaciones de convivencia, adaptación, simbiosis con los microorganismos, con el medio ambiente interno e externo, que esa noción que está plasmada y que les enseñan, y por eso es por lo que reaccionan así, de hace 40 o 50 años, donde el sistema inmunológico es un sistema guerrerista, militarista, para aniquilar todo aquello que ose entrar adentro de mí, porque todo aquello que ose entrar adentro de mí es un asesino que quiere acabar conmigo. Eso ni siquiera Burnett, que es el padre de la inmunología moderna, que en los años 40 y 50 creó lo que en estos momentos rige como la visión preponderante en la inmunología, hablaba de esto. ¿Sí? Ningún microorganismo puede, en su diseño, en su evolución ecológica, tener una dinámica que acaba con su hospedero. Eso es absurdo. El proceso de convivencia, de coevolución, porque esto también deviene de una interpretación absolutista y fuera de toda proporción de un darwinismo, que es una hipótesis, una teoría, pero que va cambiando, que no es la palabra de Dios. Por Dios, si inventamos la ciencia para salir del dogmatismo de la religión católica, ahora vamos a crear como si lo que hubiera dicho Darwin fuera la palabra de Dios inamovible, tanto lo que les molesta de los decálogos, que
sí, 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 suenan a los 10 mandamientos, pues yo no quiero saber tampoco nada de eso. Si suenan a reflexiones que llevan a una higiene natural, pues bienvenidos, y no a una imposición, donde regresamos. Entonces, no es esta visión de la supervivencia del más apto y esta lucha descarnada para sobrevivir y los microorganismos tratando de asesinarnos. Entonces, pues es una visión absurda, medieval, decimonónica del siglo XIX. La evolución no tiene como su único y principal componente la lucha descarnada entre los individuos y entre las especies para sobrevivir. La cooperación y la simbiosis es la fuerza fundamental que guía los procesos evolutivos y ecológicos. Regresando a la inmunología, entonces el sistema inmunológico no es un sistema nada más de ataque, de guerra. Estamos repletos de miles, de cientos de miles de millones de bacterias, virus, hongos, etcétera, que le llamamos microbioma, y de esto depende nuestra salud. Tenemos más de 40.000, y eso es lo que se ha estimado. Yo estoy seguro que deben de ser cientos de miles de diferentes especies, por decirle de alguna manera, variedades de bacterias y virus dentro de nosotros, y de su ecología la ecología y relación simbiótica con nosotros mismos depende nuestra supervivencia. Y esos microorganismos no estaban cuando el bebé se está formando, la bebé se está formando en el útero materno. Eso ocurre con el nacimiento. Por el paso del conducto uterino, la bebé se carga de bacterias. Es decir, todas esas hipótesis de que lo que se registraba en la formación del sistema inmunológico era lo que ya no atacábamos, pues no es así, porque siempre están entrando nuevas bacterias, nuevos virus. Y por eso ahora inclusive también la visión preponderante, o que se está poco a poco adoptando, es la visión de la peligrosidad de Polly Matzinger, en donde lo que importa es si lo que está ocurriendo, el desarrollo de los microorganismos, empieza a significar una señal de alarma, porque está poniendo en peligro la estabilidad y la viabilidad del hospedero, que soy yo, el ser humano. Es decir, que en realidad el sistema inmunológico no desata los mecanismos ya de ataque más que cuando hay una condición extrema de virulencia, ¿sí? Y realmente lo que hace es generar un proceso de diálogo ecológico, porque eso es lo que hablaba Burnett, un proceso ecológico interior de mi cuerpo, en donde hay un proceso de diálogo entre las bacterias y los virus y mi organismo. ¿Y de qué depende la viabilidad de ese diálogo? Depende de la vitalidad y depende de los elementos fundamentales de cómo esté funcionando, de cómo esté nutrido mi sistema inmunológico, mi sistema endocrinológico, mi sistema metabólico, mi hígado, mi páncreas, mis riñones, etcétera, la vitalidad de los flujos de moléculas y del tejido que se encuentra en mi interior. A lo que quiero llegar es a que quienes podemos tener acceso por ejemplo, en este trabajo que hacemos en la unidad de salud integrativa, de regresar a darnos cuenta que sin un movimiento y respiración cotidiano, diario, o al menos un día sí y un día no, que realicemos entre media hora, 45 minutos, que restaura y dinamiza la esencia energética, porque somos energía. Esta no es una palabra neoeshera, es algo que se deriva de la experiencia milenaria de los pueblos, de las medicinas tradicionales y de la física cuántica, de la biología cuántica, de la biología sistémica, de la química orgánica, de una visión moderna y de frontera, de un conocimiento científico abierto. Somos energía, nuestras moléculas, nuestros átomos, nuestros electrones son energía, de manera que nuestras células funcionan
de acuerdo a biocampos, que son flujos de organización de la energía y la materia, que tiene que estar siendo dinamizada cotidianamente. Si lo que nos alimentamos es basura, es veneno, y todo lo que viene muerto en una caja industrializado, y más la comida chatarra, los refrescos, los panes industrializados, todos los cereales que vienen en cajas, que están muertos, que están llenos de químicos, si estamos llenando de eso, si no le damos a nuestro cuerpo los 96 elementos fundamentales de la nutrición, desde micrometales, microelementos, probióticos, vitaminas, proteínas, lípidos, carbohidratos complejos y vivos, y los llenamos de veneno, y no trabajamos con nuestras emociones y nuestro intelecto, y tenemos ejercicios y todo, vamos a pasar también a eso pronto. Bueno, lo del corazón, los ejercicios que vamos a estar compartiéndoles son parte de ese trabajo emocional, espiritual, intelectual, y una reunión, que es a lo que se refiere hablo de espiritual, no está refiriéndose a que recemos un Padre Nuestro, bueno, quien lo quiera rezar, yo no. Lo que se está refiriendo es esto, tener un respeto por la vida, tener un respeto por la naturaleza, no pensar que es una máquina tonta como vemos de nuestro sistema inmunológico, sino poder respetar el orden que hay y darnos cuenta que no somos el centro del universo, y que la naturaleza no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la naturaleza, y hemos de escuchar sus reglas, hemos de escuchar sus principios y su armonía y entenderla. Eso es una actitud espiritual que los pueblos de siempre han reunido, y no mucho antes de que se inventaran las religiones, porque las religiones son un invento para el que le gusta estar muy bien, una manera ya institucionalizada de abordar toda una serie de cuestiones morales. Pero la actitud espiritual es cuidar, darme cuenta que mi cuerpo es un misterio y que requiere ser cuidado, que la naturaleza y la vida es un misterio que requiere de el respeto y la actitud delicada de cuidado esencial. Entonces, si reunimos eso, lo físico, lo emocional, lo intelectual y lo espiritual, y lo atendemos cotidianamente, no hay virus que valga. Y termino yendo a esa frase que desafortunadamente hasta el subsecretario de salud y todos las gentes que rigen el establishment biomédico dicen: el virus llegó para quedarse. Señoras, señores, los virus y el SARS y todas las otras variedades que no conocemos, porque el hecho de que analicen uno ahora y le estén poniendo el foco desde hace 6 meses como enfermos, sin darnos cuenta que hay millones de otras variedades de virus que siempre han estado aquí. Claro, llegó para quedarse porque siempre ha estado aquí. Los virus y bacterias peores, si es que puede hablarse de peores o mejores que el coronavirus, siempre han estado aquí, y sin ellos no podríamos vivir. La supervivencia del ser humano no depende de una mascarilla y de 1,5 metros de distancia, por favor. La ecología y el intercambio de bacterias entre seres humanos y otros animales, es la esencia de la vida. De lo que depende el que vivamos o no es de nuestra alimentación, de nuestro movimiento, de nuestra alegría de vivir, de caminar por el mundo, de abrazar a las personas, de tener un contacto y de, con todo esto, nutrir la vitalidad de nuestro ser. Ojalá que este tipo de reflexiones permeen y las personas dejen el envenenamiento que están teniendo cotidianamente, retomemos la necesidad de que nos dé el sol, de una alimentación de los elementos de la naturaleza y de un movimiento que vitalice nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro cerebro, para que podamos realmente vivir, porque esta perspectiva que se nos está vendiendo es verdaderamente suicida, y los efectos se van a empezar a dar más, cada vez más, y le van a inventar el nombre de más virus,
y no van a ver lo esencial que es la ecología interior y exterior.